Lo tengo en vivo al diputado provincial, Walter Gione. ¿Cómo anda, diputado? Buen sábado. Hola Seba, buen sábado, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bueno, Walter, una semana... bueno, primero te llamo a vos porque tengo cierta cercanía y aparte sé cómo pensás y claro, lo claro que tenés tus fundamentos, ¿no? Poder charlar un poco sobre lo que pasó de esta media sanción con la ley de interrupción de aborto. Sí, en realidad no fue sorpresa para nosotros porque era más o menos lo esperado, eh, un poco como en cuanto a lo que pasó en el 2018. Creo que el escenario fue muy parecido a lo que fue esa media sanción en el 2018. No hubo un amplio consenso como nos quisieron vender. En el 2018 Dímelo. 129 votos a favor y en esta oportunidad con 131 votos a favor, o sea, solamente la Ventilador. diferencia de 2 votos más. Eh, la verdad que quedó en claro que es un tema que divide las aguas, donde no hay un amplio consenso, por lo cual lamentablemente seguirá siendo uno de los temas que más agrieta a la Está saliendo por sociedad y un solo lado. también a la política. Eh, y bueno, en el Senado creo que el escenario está muy parecido también al año 2018, donde puede ser que esté un poco más parejo, como dicen algunos, pero así todos tenemos o hemos visto un poco el, el, la decisión de algunos bloques políticos en diputados que pueden darnos Sí. o avisorar bueno, que seguirán más o menos manteniéndose la tendencia del 2018 en el rechazo a esta ley. Y esto se debe justamente, vuelvo a repetirte, es un tema que no tiene consenso, que no tiene un amplio consenso, por lo cual está muy marcado y se nota mucho en la votación. Hay una infografía que lo resalta el medio o el diario Clarín, que es muy interesante poder verla, de dónde han salido esos 31 votos, de los cuales 50 votos son de la provincia de Buenos Aires, por lo cual eso te da la pauta de que es un tema que está muy pedido dentro de las grandes urbes, de lo que es el centralismo más porteño y más bonaerense, Sí. y que a medida que va subiendo hacia el norte vas teniendo una fuerza más celeste, un norte más olvidado y más pobre, pero a su vez que defiende mucho más el derecho a la vida. Y bueno, vuelvo a repetirte, Seba, es un tema que lamentablemente nos divide como argentinos, que es algo en un momento tan difícil, en un año que realmente es totalmente inoportuno, y donde más allá de los fundamentos que vos bien decías, nosotros defendemos y entendemos que el aborto lamentablemente es culminar con la vida de otro, es lamentablemente no podemos ampliar derechos cuando justamente quitamos el derecho al más vulnerable o al que menos se puede defender, como es el niño por nacer. Por lo cual creo que en el debate mismo, en este pequeño debate que se ha tenido, porque la verdad fue muy breve, muy escueto, pocos profesionales han podido tener la oportunidad de poder hablar de un lado y del otro, y cuando vos escuchás un poco algunos especialistas que estuvieron o médicos que estuvieron a favor de la ley de aborto, te vas a dar cuenta que realmente lo que ellos plantean es asesinar a un bebé que está dentro del vientre materno para sacarlo sin vida para que sea aborto, porque si no, no es aborto. Si Claro. no, bueno, entonces eso lo han dicho, pero lo han dicho y está documentado, por lo cual es lo que a nosotros realmente eh, nos insta o nos lleva a seguir defendiendo lo que para nosotros es el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Walter, ¿y qué diferencia hay con con la ley esta que salió ahora con la otra, ¿no? Mira, son de características similares porque son leyes que, más allá que esta fue enviada por el Ejecutivo, está la impronta, lógicamente, el cuerpo de la ley es lo que han propuesto este grupo, estas agrupaciones a favor del aborto, por lo cual es una ley que realmente es bastante peligrosa y comparada con legislaciones internacionales sobre aborto de otros países, Sí. va demasiado lejos en cuanto a que bueno, se puede abortar hasta un segundo antes de que ya el bebé esté por dar a luz, o sea, hasta que la madre, antes de que dé a luz.
o sea, permite que por el solo hecho de que la madre diga que su salud está en peligro, se le practique justamente un aborto en situaciones límites donde estamos hablando que es totalmente un nacimiento viable, que es un bebé, y bueno, eso la verdad que nos alerta muchísimo, y de hecho, no sé si está la oportunidad de poder ver y escuchar a un diputado que es médico y que él está a favor del aborto, pero que votó en contra porque no podía permitir justamente que cuando ya el feto, él decía, cuando el feto ya es viable, cuando ya es imposible poder llevar adelante esa práctica, él hacía esa división. Por eso que lamentablemente lo que dice la ley, que hasta la semana 14, en realidad no es cierto, porque si la salud de la madre está en peligro, se puede extender hasta el último segundo antes de parir. Por lo cual, esto, cuando hablamos del concepto de salud, sabes que el concepto de salud no es la falta de enfermedad, sino que justamente es muy amplio el concepto, por lo cual salud es el equilibrio biopsicosocial. Entonces hay un montón de cuestiones que pueden llevar a que la madre diga o exprese que está en peligro su salud mental, social, económica, o sea, cual sea, y bueno, y eso ya es un argumento para que se practique el aborto. Entonces, en ese sentido, la verdad es que, te voy a repetir, comparado con legislaciones internacionales sobre este tema, es muy peligrosa esta ley. Bien, en ese apartado, ¿no? Específicamente. ¿Y qué opinás? Hace poco, bueno, no dejaron que se le practique la irrupción, ¿no? Del embarazo a una chica que tenía mellizos producto de una violación. ¿Qué opinás de ese caso en particular, Walter? Si quizás en ese caso puede haber una excepción. Mirá, en el Código Penal está la excepción. De hecho, hasta el día de hoy se practican abortos conforme a ese articulado que está en el Código Penal. O sea, cuando es producto de violación. Ahora, ¿qué pasa? Esto también ha traído en consecuencia de que se ha desarrollado un protocolo donde esas violaciones no son denunciadas, sino que son simplemente expresadas por la mujer que dice: este embarazo es producto de una violación y punto, firma una declaración jurada y listo. Ahora, cuando uno habla de violación, como bien decía, en este caso, Walter, te interrumpo. Te interrumpo porque este caso no era una mujer, era una niña, era una menor de edad. Por eso digo, quizás una mujer es otra visión, pero esta era una menor de edad. Entonces por ahí me pongo a pensar en que por ahí no tiene una decisión propia y depende de terceros para ver qué quiere hacer de su vida. Entonces por ahí en ese caso como que hay una laguna, ¿no es cierto? No, lo que ocurre es que, vuelvo a repetirte, primero que hoy es punible un aborto en un caso de este tipo. Segundo, ya la violación es un trauma, terrible trauma, y a eso se le agrega otro trauma más, que es el aborto. Nosotros hemos tenido casos que nos han tocado muy de cerca, de adolescentes que han, lamentablemente también, producto de violaciones, han quedado embarazadas. Lo que nosotros hicimos en primer lugar es, primero, ir con la justicia, meter preso al violador y que esté preso. Y luego, obviamente, un adolescente, sabemos toda la vulnerabilidad que llevan consigo, y que que obviamente que el caso, como vos bien decís, que a veces uno entiende que las decisiones que pueden tomar no son las correctas, pero en el caso de esta adolescente, ella, justamente llegamos a ese caso porque ella no quería abortar. O sea, es un caso bastante fuerte, pero es así. En ese caso ella no quería abortar, estaba en un sector de salud acá de la ciudad de Rosario, y ella no quería abortar, una adolescente, por eso que llegamos a defender su propio mensaje de WhatsApp que nos llegó, para decir: miren, ella está decidiendo algo y no se le está respetando. Y por otro lado vos tenés a los médicos que decían: pero ella no está en condiciones de decidir en este caso. Entonces hay todo un tema y se abre una ventana muy grande, claro, de quién toma la decisión por ella, siendo producto de una violación. Pero que nosotros rápidamente actuamos en que la justicia persiga rápidamente al violador, lo metieron preso, está bien preso, ha sido condenado, y esta adolescente la hemos acompañado hasta que tuvo, para colmo, ¿no, Sebastián?
toda una situación, porque cuando se descubren lamentablemente estos hechos, estamos hablando de embarazos que ya están muy avanzados, ¿sí? Y donde también corre peligro la vida del adolescente, sí, si aún practicándole un aborto. De hecho, en este caso, para practicar un aborto tenían que hacerle una cesárea. Terrible el caso, terrible. Sí. Son situaciones a las cuales no queremos llegar, no debemos llegar, donde tenemos que llegar antes. Por eso digo, la prioridad nuestra no debería ser el aborto, porque te vuelvo a repetir, si esta ley se llega a ser sancionada, vamos a ver los terribles males que van a acontecer en cuanto a esto. Sinceramente, no es porque uno quiera hacer de traer temor o miedo a la sociedad, pero la realidad es esta. El Estado lo primero que tiene que cumplir es con su obligación, primero, de dar educación, de proteger a las adolescentes y a los niños de abusos, de violaciones. Tenemos que primero priorizar un plan de los 1000 días, como lamentablemente, vos fíjate que la media sanción de los 1000 días nadie habla solamente del aborto, porque la prioridad fue el debate del aborto. Después fue lo de los 1000 días, que fue un debate tan corto que se convirtió simplemente, lamentablemente, en un subsidio más que se le va a entregar a aquellas mujeres que desean llevar adelante su embarazo. O sea, no hay un acompañamiento serio del Estado en ese aspecto. Yo creo que la prioridad primero es la educación sexual. Lo primero, la prioridad es acompañar a las mujeres que deciden, pero realmente deciden llevar adelante un embarazo, porque es lo que ocurre. O sea, en la mayoría de las mujeres que han tenido esta situación, lo primero que ellas piensan es en seguir adelante con su embarazo. Después piensan que el progenitor no las acompaña, que su familia no quiere saber nada, que va a ser una vergüenza para sus amigas o para su grupo de más cercano, sí. Y todo eso las lleva a tomar decisiones que después se arrepienten, porque después terminan, y uno lo dice con conocimiento de muchas situaciones que hemos vivido, de mujeres que han venido, otra vez que mi tarea también es pastoral, sí. Y que han venido a recibir contención y ayuda porque han hecho o se han practicado un aborto y la han pasado mal, porque vuelvo a repetir, es un trauma muy fuerte que lamentablemente persisten en las mujeres que hasta el día de hoy han tenido que pasar por ese momento, sea de la clase social que sea. Por eso es que, y más allá de eso, también para ir cerrándote la idea, sí. Tampoco creemos que es un tema de salud pública, como usted dice. El mismo presidente de la bancada oficialista en el Senado de la Nación, el senador José Mayans, dijo que no es prioritario, que en el caso de muertes por diferentes situaciones lamentables que suceden en los sectores de salud, esto está en el número 74 de prioridades. Hay muchos temas antes que se llevan la vida de millones y miles de argentinos, por lo cual creo que hay que atender y entender que esto es una cuestión netamente ideológica y que nuestro país no está preparado, lamentablemente no está preparado para avanzar en una ley de este tipo. Esto va a terminar siendo un problema, me lo han dicho profesionales de la salud, que están a favor del aborto en los sectores de salud de la ciudad de Rosario, donde tienen que luchar con adolescentes que vienen a practicarse un aborto y que al mes y medio vienen a practicarse otro aborto, y ellos tienen que explicar que eso no es para no es un método que tienen que utilizarlo de esa manera, y esto ha hecho repensar que todavía primero nos falta un buen camino en la educación, transitar en la educación sexual, en el acompañamiento, y bueno, y después, ante todas esas cosas, cuando tengamos un país un poco más igualitario en todo sentido, cuando tengamos un país con las mismas oportunidades para todos, un Estado que acompañe verdaderamente a todos los argentinos y los saque de la pobreza, recién ahí vamos a poder, en todo caso, a sentarnos a decir cómo están los índices para ver si realmente esto es un tema o no es un tema de salud pública. Por eso creo que es totalmente inoportuno en este momento que estamos atravesando el tratamiento de esta ley. Bien, Walter, gracias por atendernos. No, por favor, Sebastián, gracias por siempre respetar nuestra posición, que no es fácil en este momento donde todos los medios han tenido una sola voz con respecto a este tema. Así que te agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Buen fin de semana.